digno de gloria. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Vamos, canta con nosotros esto. Tú reinarás por siempre y siempre, tú vivirás. Y tu amor será por siempre y siempre, no cambiará. Cantaré porque bueno es Dios, cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, nadie como tú, fuerte, glorioso. Cántalo, lo cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. No hay otro como tú. Tú reinarás por siempre y siempre, tú vivirás. Tu amor será, por siempre y siempre, no cambiará. Gritaré, gritaré, porque bueno es Dios, cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, nadie como tú, glorioso, lo cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. No hay nadie como tú. Y tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Y tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Cantamos fuerte. Y tu Luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. no hay nadie. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Glorioso, te cantamos glorioso y lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso.
El consejo de Dios hoy lo vamos a tomar del libro de Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Las Biblias que les acabamos de regalar tienen índice al principio. Ahí busquen donde dice 1 Samuel. El número grande es el capítulo. Y ahí donde lleguen a 1 Samuel, busquen el capítulo 24 del versículo 1 en adelante. Y la palabra de Dios dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Saúl volvió de perseguir cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David se acercan con David y le dicen: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Entonces cuando David escucha eso de sus 600 hombres, David se levanta, dice, y calladamente se acerca a donde está Saúl y le corta la orilla del manto. Verso 5. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él. Dígalo conmigo: porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl salió de la cueva y prosiguió su camino. Dentro de la serie Las Jornadas de David, hoy quiero hablarte del tema promesa y honra. ¿De qué voy a hablar? Promesa y honra. Dice la escritura en el verso 1 que de pronto Saúl regresa de perseguir a los filisteos. ¿Se recuerdan que en alguna enseñanza en este capítulo anterior recordábamos que David está huyendo de Saúl? Y de pronto Saúl se da cuenta en dónde está David. Y David corre por un lado de la montaña y Saúl lo persigue por el otro lado de la montaña, de tal manera que no se da cuenta David, y va a llegar el momento en que lo va a descubrir. Saúl se va a encontrar cara a cara con Saúl, y obviamente Saúl, con más de 3,000 hombres, va a matar a David. ¿Se acuerdan de esa escena? Pero sucede un milagro sobrenatural. El milagro sobrenatural es que Dios obra una circunstancia para que en ese momento Saúl desista de perseguir a David, y antes de encontrarse con él, Saúl va mejor a perseguir a los filisteos. Y eso es un milagro sobrenatural, porque se salva la vida de David por un milagro sobrenatural. Pero dice aquí la escritura en el versículo 1 que nuevamente vuelve de perseguir Saúl a los filisteos y regresa a donde está David. Ahora, eso tiene algo para nosotros, un principio para aplicar o para entender. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido problemas? Ok, creo que la pregunta correcta es: ¿cuántos de nosotros estamos ahorita en problemas? Creo que la pregunta correcta es: ¿a cuántos les estorba decir algo con ese cubrebocas que traen en la boca? Por lo menos dígame, ¿qué me podrá decir para saber que está aquí? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido problemas? ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas? La verdad es que todos. O sea, de hecho estás aquí porque quieres buscar la ayuda de Dios. Por eso es que estás aquí. Ahora, la mayoría de nosotros queremos una intervención sobrenatural de Dios, como la hubo en la vida de David. Que de pronto ese enemigo que es nuestro problema, por obra de Dios, desaparezca.
y nos deje de perseguir. ¿A poco no? O sea, queremos que de pronto ese problema que tenemos en las finanzas, el día de mañana, ¿verdad? Despertemos y nuestra almohada esté llena de dólares ahí, digamos, ¡ay! De manera sobrenatural, ¿verdad? Todos queremos que de pronto la persona que está hostigándonos con la deuda que tenemos, que el día de mañana llegue y nos diga, te perdono la deuda. ¿A poco no todos queremos esa intervención de parte de Dios? Ahora, en la vida de David sucedió. En nuestras vidas más de una vez va a suceder. ¿Lo crees? Porque Dios obra milagros. Pero el principio que encuentro aquí, mis amados, es que independientemente de cuántas veces el Señor de obra milagrosa nos libre del problema, el problema va a regresar. Ay, por lo menos diga, el problema va a regresar. Pero no te preocupes, porque ahí va a volver a estar el Señor. Ahí va a volver a estar el Señor contigo. Amén. ¿Sabes cuándo van a desaparecer los problemas? ¿Cuándo va a ser la verdadera victoria que nunca va a terminar y que vamos a poder disfrutar por la eternidad? Cuando estemos en la misma presencia del Señor. Esa va a ser la verdadera victoria que tú y yo vamos a conseguir. Y escúchame, vamos hacia esa victoria, mi amado. Así que no te preocupes por los problemas. Hoy Dios nos va a solucionar problemas. Hoy Dios nos va a bendecir en medio de los problemas. Pero no creas que se van a acabar, van a seguir viniendo. Pero cada vez vas a ser más fuerte, porque tus experiencias con Dios te van a estar capacitando para enfrentar más y más y más. Y cada vez tú seas más fuerte en su presencia, hasta llegar a la misma presencia de Dios, donde estaremos viviendo por toda la eternidad, mi amado. Amén. Ahora, el verso 3 dice que cuando llega Saúl a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, dice que entra Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres, dice que también estaban escondidos dentro de esa cueva. Ahora, vamos a aterrizar esto porque si no, no lo entendemos. De acuerdo a la geografía bíblica, se nos dice que en las tierras de Israel hay muchas cuevas, hay muchos lugares como el que está diciendo aquí la escritura. Los pastores de Israel tenían mucho ganado y ellos salían por meses a pastar a las ovejas. ¿Se acuerdan de Nabal? Ya también lo hablamos aquí, como David estaba cuidando a los pastores de Nabal en alguna ocasión. ¿Se acuerdan de eso? Y entonces esos pastores en las noches lo que hacían era buscar resguardo para las ovejas, y dice que se metían a las cuevas. Esto a nosotros nos ayuda a entender que si eran grandes hatos de ovejas, quiere decir que las cuevas eran inmensas. Entonces no hay ningún problema en entender cómo es que David con sus 600 hombres podían estar adentro de una cueva. Y ellos estaban allí escondidos. No había ningún problema en esa situación. Pero dice la escritura que cuando Saúl está persiguiendo a David, nos da un dato medio curioso. Dice que entra Saúl en una cueva para cubrir sus pies. ¿Saben qué significa la frase cubrir sus pies? ¿Ya se lo imaginan? La Biblia potosina, lenguaje actual, diría, y Saúl le dieron ganas de ir al baño. Y tuvo que entrar a la cueva a hacer del baño. Ahora, eso es curioso y le empiezo a preguntar a Dios, bueno, ¿y qué tiene que ver este asunto? ¿Por qué el escritor no se limitó solamente a decir? ¿Por qué el escritor no se limitó solamente a decir, y Saúl tuvo que entrar a la cueva? Sino que nos dice, le dieron ganas de ir al baño y tuvo que entrar a la cueva. ¿Por qué nos dice ese dato la escritura? Bien sencillo. Y esto apréndanselo, porque eso es apologética, apréndanlo. La Biblia es un libro real, de personas reales, con problemas reales. La Biblia no es un libro de filosofía, no es un libro de fábulas como las fábulas de Isopo. No es un libro meramente de historia en donde sus escritores pusieron lo que se les ocurrió. No, la Biblia está relatando la verdad
de personas reales como tú y como yo. Es por eso que todos los principios que vienen aquí en la Escritura son 100% aplicables a nuestras vidas, porque sucedieron con personas reales. Esto quiere decir que la veracidad de la Biblia es innegable. Por eso es que el escritor dice, y es que a Saúl le dieron ganas de entrar al baño. Hay personas cuando están con otras que les da pena decirle, espera un momentito porque tengo que ir al baño, sobre todo las mujercitas. Ya encontramos bíblicamente cómo decirle, ya digan ahora, tengo que ir a cubrir mis pies. ¿Ok? Ahora, lo interesante de este relato, mi amado, vamos a ir aterrizando el punto. Lo interesante de este relato es cuando dice la frase que David y sus hombres estaban dentro de la cueva en donde Saúl tuvo que entrar para hacer sus necesidades. Esto se pone muy interesante y es donde entra la aplicación de la Escritura con nosotros. ¿Por qué? Número 1, porque David está caminando en fe sobre el cumplimiento de una promesa. David está caminando en fe sobre el cumplimiento de una promesa. ¿En qué se parece eso a tu vida y a mi vida? En que tú y yo también estamos caminando en fe sobre el cumplimiento de una promesa. Y la primera promesa que tenemos en la Escritura para nuestras vidas es la promesa de la salvación. Y yo creo que ustedes juntamente conmigo podemos dar testimonio de que somos salvos para la gloria de Dios. Amén. Pero no solamente estamos caminando en la promesa de la salvación eterna, estamos caminando también en fe sobre la promesa de la restauración familiar. Muchos de nosotros tenemos problemas con el esposo, con la esposa, con los hijos. Y cuando llegaste a los pies de Cristo, Dios te dio una palabra y te dijo que en Él iban a ser restauradas todas las cosas. Y tú y yo estamos esperando el cumplimiento de esa palabra de fe. ¿Estamos de acuerdo? Tú y yo estamos caminando en el cumplimiento de esa palabra de fe. Así como David lo estaba viviendo también. Muchos de nosotros estamos caminando en la promesa de la sanidad. ¿Cuántos están esperando su sanidad divina? Amén. ¿Cuántos de ustedes dicen, yo estoy esperando que Dios me obre ese milagro de la sanidad? Otros estamos caminando en la promesa por fe de salir de esa situación precaria en la economía. Muchos de nosotros estamos diciendo, Señor, yo necesito que me des para poder dar. Me acuerdo de un hombre que le hacía así con las manos, desesperado, y decía, ¿cómo quisiera ganarme la lotería para poder darle para las necesidades de la iglesia? Y yo lo único que pensaba es, no necesitas ganarte la lotería para dar. Si tienes 100 pesos, dale 10 pesos al Señor, dale 50 pesos al Señor y Dios los va a multiplicar. Pero muchos de nosotros estamos esperando salir de esa situación y estamos caminando en fe para recibir esa restauración. En eso nos parecemos a David. Pero ¿qué crees? David, aunque está caminando en fe en esa promesa y él sabe que Dios se la dio, él sabe que tarde que temprano esa promesa se va a cumplir. David siente que una persona se está interponiendo en el cumplimiento de esa promesa. ¿Cuál es el nombre de esa persona? Saúl. El rey Saúl lo quiere matar. El rey Saúl lo quiere desaparecer del mapa. El rey Saúl ahorita lo está haciendo vivir a David como un prisionero, como un prófugo. Lo está haciendo vivir en el monte, comiendo hierba, comiendo animales salvajes. Y David claramente puede decir, hay una promesa de Dios, hay un plan de Dios sobre mi vida, pero hay alguien que me está estorbando. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de ustedes, cuántos de nosotros hemos pensado de esa manera? Ay, Señor, es que si no fuera por mi suegra, mi matrimonio sería feliz.
Ay, Señor, y es que si no fuera por este trabajo en donde me pagan tan poquito, yo tendría mucha abundancia de bien. Si no fuera por mi jefe, yo ya hubiera ascendido a otro puesto. ¿Cuántos creen que supuestamente hay alguien que se está interponiendo en el cumplimiento de la promesa que Dios tiene para ustedes? Así estaba David. Y número 3, y esto es lo más interesante, David llega a esa cueva y nunca hubiese esperado que su supuesto enemigo se pusiera indefenso enfrente de él. O sea, quiere decir que en ese momento David tiene la solución, tiene la respuesta en sus manos, porque tiene a su merced la vida del rey Saúl. Al parecer, el cumplimiento de la promesa, al parecer, el librarse de sus enemigos, ahora está totalmente en manos de David. Y llega el momento y llegan las oportunidades a nuestras vidas en que tú y yo llegamos a creer que realmente todo está en nuestras manos, que la solución está en nuestras manos, que la solución en mi matrimonio está en mis manos ahorita, que la solución para quitarme de la pobreza está en mis manos, que la solución para deshacerme de los problemas familiares está en mis manos. Ahora, analice esto. Esto parece ser una coincidencia con David. O sea, ¿por qué es que Saúl se mete de una manera en donde queda tan desprotegido junto a donde está David? Déjame decirte algo, mi hermano. David a estas alturas, él sabe que él es un hombre de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que somos hombres de Dios? Mujeres de Dios. Él sabe que es un hombre de Dios. Y mi amado, él sabía muy bien que las cosas no pasan por coincidencia, que Dios está haciendo algo para que de alguna manera él pueda aprender, él pueda enseñarse. Y mi amado, tú y yo lo que debemos de aprender es que lo que está sucediendo en nuestra vida, lo que está pasando hoy en día en nuestras vidas, tú y yo como hombres y mujeres de Dios debemos de aprender y debemos de entender que la vida de Dios, el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, de tal manera que las cosas que vivimos ya no las vivimos de una manera natural, sino que el Espíritu Santo está forjando y está haciendo nuestras vidas de tal manera que tú y yo debemos de estar atentos para discernir hacia dónde nos quiere llevar el Señor. ¿Me expliqué? Porque pareciera coincidencia lo que está sucediendo ahorita con David. Pero realmente, cuando leemos todo el pasaje, nos damos cuenta que lo que Dios quiere hacer con David es todavía probar a David. Es todavía seguir entrenando a David. Y lo mejor de todo, enseñarle a David realmente en dónde está su corazón. Enseñarle a David en dónde está realmente su corazón de David. Y mi amado, no te sorprendas de esto, pero Dios todavía a ti y a mí nos quiere probar, nos quiere entrenar y quiere revelarnos a ti y a mí la condición real de nuestro corazón. Porque en más de una ocasión el Señor nos va a estar probando nuestra vida, nos va a seguir entrenando y va a querer que nosotros nos demos cuenta de lo que realmente estamos hechos. Y les dije, el tema de hoy se trata promesa y honra. Y todo esto va a servir de base para la promesa y para la honra. Promesa, versículo 4. Entonces los hombres de David le dicen a David: he aquí el día de que te dijo Dios, he aquí que te entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levanta David calladamente y corta la orilla del manto
de Saúl. Ahora, no es difícil ver aquí la emoción de los soldados, la emoción de los 600 hombres de David. Ellos saben que están siguiendo al rey ungido de Israel, que es David. Ellos saben que tarde que temprano David va a ser coronado como el rey. Y cuando ellos ven la oportunidad, ellos inmediatamente le empiezan a decir a David: sabes, ya llegó el tiempo, ya llegó el día, el cumplimiento de tu promesa, David, porque tú eres un hombre con promesa. Y llegó el día, David, porque he aquí llegó el día en que Dios ha entregado a tu enemigo en tu mano, y vas a hacer con él como te parezca, David. Y entonces David, motivado por esas palabras, ¿qué es lo que hace? Se levanta y calladamente va a cortar la orilla del manto de Saúl. Vamos a analizarlo. Preguntas. ¿Qué le dijeron los 600 hombres a David? Ve y mátalo. Ve y cumple la promesa de una vez que Dios te hizo. Empieza a vivirla. Entonces David va motivado y entonces ve a Saúl, que Saúl está haciendo sus necesidades, y de alguna manera, en lugar de tomar la espada David y de cortarle la cabeza o ensartársela en la espalda y matarlo, David lo único que hace es agarra la esquina del manto de Saúl y le corta un pedacito. Pregunta: ¿por qué no lo mató? Si ya estaba la promesa, si esa era la oportunidad para que David dejara de ser un fugitivo y para que él comenzara a experimentar las delicias de Dios sobre su vida, ¿por qué no lo hizo? Quizás por la frase que dijeron sus 600 valientes. Sus 600 valientes le dijeron que fueran a cumplir su promesa, porque ellos le dijeron: he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Pongan atención en esto. Es verdad que existía la promesa de parte de Dios sobre David. Es verdad que Dios le había dado una promesa a David. Pero notan algo muy importante en lo que los 600 hombres están diciendo. Los 600 hombres están parafraseando la verdad de Dios, mas no están diciendo la verdad de Dios. Los 600 hombres están diciéndole: sí, Dios te ha dado una promesa y Dios te dijo que tienes que hacer con él como te pareciere. Escúchame, ellos están poniendo su criterio, ellos están poniendo su manera de pensar sobre lo que Dios está diciendo. Y la frase harás con él como te pareciere habla de una total separación de la voluntad de Dios sobre la vida de David. Porque te dije hace un momento, David a esas alturas él estaba entendiendo que él era un hombre guiado por Dios. Y un hombre y una mujer guiados por la voluntad de Dios nunca van a hacer lo que a su manera de pensar es correcta. Y entonces llega David y de pronto está con Saúl y lo quiere matar, y empieza a recordar David: es que yo no estoy aquí para hacer mi voluntad. ¿Me escuchaste? Yo no estoy aquí para hacer mi voluntad. La voluntad que tengo que seguir y que tengo que hacer es la voluntad de Dios. David recuerda en ese momento, mi amado, que la promesa decía: tú heredarás el reino, tú heredarás el trono. Pero la promesa nunca dijo: tienes que matar al rey en turno. Wow. Entonces nos encontramos aquí a 600 personas hablando la palabra de Dios, pero distorsionando el concepto de la palabra de Dios sobre el hombre de Dios. Y eso es tremendo. Y ahora viene la aplicación. ¿Cuántos de aquí tenemos promesa de parte de Dios? Puede decir: yo soy un hombre o una mujer que tengo promesa de parte de Dios. Porque ya lo hemos visto, la promesa de la salvación, ahí no tenemos injerencia, más solamente Dios. Pero tenemos promesa de restauración familiar. ¿Cuántos Dios les ha dado la promesa de que su hogar va a ser restaurado?
¿A cuántos Dios les ha dado la promesa de que sus finanzas van a ser restauradas? ¿A cuántos Dios les ha dado la promesa de que sus hijos van a entrar dentro del reino de los cielos? Estamos viviendo en promesa. ¿Cómo hemos reaccionado ante esa promesa de Dios para nuestras vidas? Porque te voy a decir una frase que me duele decirla, y ponme atención. Lastimosamente, tú y yo hemos aprovechado la promesa de Dios para justificar nuestro pecado. Ahí. Tú y yo nos hemos aprovechado de la promesa de Dios para justificar nuestro pecado. David se detuvo. Y él entendió que la promesa de Dios era de Dios. Y él entendió que no podía hacer él absolutamente nada porque la promesa era de Dios. Por eso es que no lo mata, se abstiene de matarlo. Ahí te va. ¿A cuántos Dios nos ha prometido restaurar nuestras finanzas? Esa es una promesa. ¿A cuántos Dios nos ha prometido restaurar nuestras finanzas? Amén. Tome esa promesa de parte del Señor. Tome esa promesa. Así que, como yo tengo una palabra de Dios, que voy a salir de pobre, que voy a ser prosperado en el trabajo, entonces se me ofrece la oportunidad de la tranza en el trabajo, de hacer movimientos chuecos en el trabajo para ascender de puesto, para ganar dinero deshonestamente, transeando a las personas. Y entonces yo me justifico al ver las ganancias diciendo: estoy viendo la mano de Dios cumplida en su promesa que me dio. Si no puede decir amén, diga conmigo: ¡ay! ¡Ay, carambas! Dios prometió que iba a restaurar mi matrimonio. Y pónganme atención porque luego no quiero que salgan diciendo aquí algo que no dije. Dios prometió restaurar mi matrimonio. Pastor, soy una mujer sufrida, soy un hombre sufrido. ¿Por qué eres un hombre sufrido? Porque mi esposa no deja de golpearme. Pero tengo una palabra, que Dios iba a restaurar mi situación matrimonial. Excelente, perfecto. Y de pronto uno de los dos cónyuges, y eso lo han visto mis ojos, uno de los dos cónyuges tiene la oportunidad de conocer a otro o a otra. ¡Wow! Y ahora sí ya están abriendo sus ojitos, si me están viendo. Se sale de la iglesia y de pronto aparece en otra iglesia. Y el pastor habla conmigo y me dice: oye, ¿conoces a fulano de tal? Sí, sí lo conozco, y su esposa se llama fulana de tal. Ah, no. Sí, su esposa es güerita, altita, chaparrita. No. Si le digo que es güerita, me dice es prietita. Si le digo que es china, no, es lacia. Ah, caray, pues ¿con quién está? Ya está con otra mujer, ya está con otro hombre. Y entonces todavía me llegan a decir las personas que los conocen: no, hombre, están re bien, Dios restauró su matrimonio. ¿Cuál restauró su matrimonio? O sea, metieron allí matando a Saúl, ¿sí me explico? Para justificar la promesa de Dios. Y sí, vive muy feliz con el otro, vive muy feliz con la otra. Y luego cualquier cosa dice: es que Dios me dio palabra de restauración en mi matrimonio. Sí, Dios había dado palabra de restauración económica, de restauración matrimonial, pero nunca dijo lo que los 600 dijeron. Y haz tu voluntad, le dijeron a David. Mis amados, una cosa es la palabra de Dios y otra cosa es que tú y yo manipulemos la palabra de Dios. Por eso es que David se detiene. David dice: yo tengo una promesa, y la promesa es que yo voy a ser rey. La promesa es que yo voy a tener el reino.
Y los 600 hombres le dicen: sí, esa es tu promesa. Y hoy llegó el día en que la cumplas. Porque Dios dijo que el reino iba a ser tuyo. Y que ibas a hacer con tus enemigos como tú quisieras. Cuando David va a matar a Saúl, dice: no, Dios nunca dijo que yo iba a hacer como yo quisiera con mis enemigos. ¡Qué terrible! Me encanta porque cuando vienen invitados a la iglesia dejan la iglesia llena. Y ya cuando entro yo a predicar, confronto con la palabra y se me vuelve a vaciar la iglesia. Gloria al Señor. Amén. Esto siempre va a estar mal. Dios, métete esto a la cabeza. Dios siempre cumple su promesa. Si Dios te dio promesa de restauración matrimonial, familiar, Dios va a restaurar. Si Dios te dio palabra de que te va a sacar de la pobreza, Dios lo va a hacer. Pero escúchame, Dios lo hará a su manera. Nunca lo va a hacer a mi manera, aunque parezca título de canción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Alguien se acuerda de Abraham? Él se le conoce como el padre de la fe y a quien se le dio la promesa. Y la promesa es: te voy a hacer padre de multitudes. Y entonces de pronto él tiene un hijo que se llama Isaac. ¿Se acuerdan de esa palabra? Él tiene un hijo que se llama Isaac. Y Dios le da una palabra: Abraham, tienes que obedecerme, porque la promesa yo la voy a cumplir, no tú, Abraham. ¿Y qué es lo que hace Dios? Le dice: ve y sacrifica a tu hijo, a tu único hijo, ve y mátalo. Y Abraham, todos sabemos el fin de la historia, no lo mató porque Dios estuvo ahí. Pero Abraham no se resistió en obedecer la voz de Dios, aunque la voz de Dios pareciera que iba en contra de la misma promesa que Dios había dado a la vida de Abraham. Ahora, si no te gusta el ejemplo de Abraham, nuestro mayor ejemplo, ¿quién es? El que sufrió como nosotros, el que vivió como nosotros, con las mismas tentaciones, pero nunca dejó de ser Dios, el Señor Jesucristo. Él vino con una promesa del Padre. Y la promesa del Padre es que todos sus enemigos iban a estar bajo la planta de sus pies. Y que le iba a ser puesto como Rey de reyes y Señor de señores. Y que toda su creación le iba a adorar. Pero Él llega aquí a la tierra. Él llega aquí. Y de pronto le ofrecen el camino fácil para el cumplimiento de la promesa. Llegó el rey de este mundo. Llegó el dueño de este mundo. ¿Quién es el rey de este mundo y el dueño de este mundo? Dígalo sin miedo, hombre. Satanás. Satanás es el dueño de este mundo. Lo bueno es que tú y yo ya no somos de este mundo. Entonces llega el dueño de este mundo, Satanás, y le dice a Jesús: tú tienes la promesa de que todos te van a adorar. Vamos a brincarnos los protocolos. Si postrado me adoras, todos los reinos de este mundo van a ser tuyos. ¿Pero qué hizo Jesús? Se acordó que el cumplimiento de la promesa no es de acuerdo a su fuerza, ni de acuerdo a su voluntad. Lo que Dios prometió, Dios lo cumplirá. Y no a la forma de Él, sino a la forma del Padre Celestial. ¿Cuántos tienen promesa? ¿Cuántos tienen promesa? Dios va a cumplir esa promesa, mi amado. Ahora escúchame, ¿qué entendió David? ¿Qué entendió David? ¿Por qué no mató a Saúl? David entendió que no era su trabajo encargarse de Saúl. ¿Me escuchó? No era su trabajo encargarse de Saúl. El trabajo de David no era matar a Saúl para que cuando él llegara al trono quedaran las huellas de ese trabajo, sus huellas de ese trabajo en el trono. David no quería mirar atrás y ver sus huellas en donde se vio su intervención para el cumplimiento de la promesa.
sino que David dijo: no, Señor, si yo he de llegar al trono, si se ha de cumplir la promesa en mi vida, es porque tú lo hiciste. Y cuando yo llegue al trono, cuando mire hacia atrás, las únicas huellas de esta victoria van a ser las huellas de tus manos, van a ser las huellas de tus pies, van a ser las huellas de tu intervención sobrenatural. Así que, mi amado, si tú tienes promesa de Dios, deja de preocuparte por lo imposible. Haz solamente lo posible, conságrate a Dios y obedece su palabra. Y lo imposible, déjaselo a Dios. Descansa en Dios. ¿Tienes promesa de salvación con tus hermanos? Y tus hermanos están perdidos en el pecado, para que no se oiga feo. Ya no hayas que hacer. Mira, deja de empeñarte en poner tus huellas sobre eso y deja que Dios haga la obra. Acuérdate que Dios dijo: para lo que los hombres es imposible, para Dios no. Pero deja que sea Dios el que esté trabajando y deja de inmiscuirte en lo que no tienes que hacer. Porque si Dios lo prometió, Dios lo cumplirá. ¿Cuántos dicen amén? No trates de solucionar lo imposible a través de tus propios medios. Déjale lo que parece imposible a Dios. Tu matrimonio, déjaselo a Dios. Tus hijos, déjaselos a Dios. Tu negocio, déjaselo a Dios. Tú solamente sométete fiel a lo que dice la palabra de Dios. Pero ojo, a lo que dice la palabra de Dios. No transquiverses lo que dice la palabra de Dios. Porque la mentira que más engaña es la que más se parece a la verdad. Pero un hombre que está de acuerdo con lo que dice la Escritura, que el Espíritu Santo vive en él, nunca será engañado. Y de eso se está llena la casa Pajiel. Amén. Cuando tú veas a tu familia transformada, cuando tú veas a tus hijos transformados y voltees hacia atrás, solamente le vas a dar la gloria a Dios, porque son las huellas de Dios las que se van a ver de ese obrar en tu esposo, de ese obrar en tus hijos, de ese obrar en tu negocio, de ese obrar en tu matrimonio, porque eres hijo también de la promesa. Amén. Muy bien, ahora de lo que te voy a hablar es de la honra. Ya aprendimos que la promesa de Dios está sobre nuestras vidas y que no debemos de inmiscuirnos ni de interferir en lo que Dios quiere hacer, sino que debemos de permitir que Dios obre. Pero ahora te quiero hablar acerca de la honra, que los dos van ligados. Nos lo habla en el versículo 5. Después de que David entra al lugar en donde está el rey Saúl, y él corta únicamente la esquina del manto de Saúl, dice aquí que después de esto se turbó el corazón de David. Ahora, si en el tema de la promesa Dios estaba probando a David, Dios lo estaba capacitando, aquí en el tema de la honra, mi amado, Dios le estaba revelando a David lo que David traía en su corazón. ¿Y qué crees? Se dio cuenta David que en el tema de la honra, David era un niño todavía. David era un inmaduro. Le faltaba madurar en esa situación. Ahora, hay un refrán que dice: caras vemos. ¿Y eso a quién lo aplicamos? ¿A los demás? No. ¿O lo aplicamos con nosotros? ¿Para quién es ese refrán? Para los demás. Pero déjame decirte que aquí Dios se lo aplicó a David. O sea, es un refrán que tú debes de aplicarte. Caras vemos, pero realmente lo que hay en mi corazón, no sé qué es lo que realmente hay.
Y por eso Dios permite que David pase por esta situación, para que David se diera cuenta de lo que había en su corazón, mi amado. El versículo 4 nos habla acerca de cómo David es incitado por sus 600 hombres para que él vaya y mate a Saúl. Pero él no lo mata, sino que la palabra nos registra que solamente se acerca y le corta la esquina del manto a David. Y dice la escritura en la versión 60 que esto ocasiona que David se turbara. Pero la Biblia de las Américas dice de esta manera: su conciencia le remordía. Ahora, la cuestión es esta: ¿por qué le remordía la conciencia a David? ¿Por qué se sentía mal en su corazón solamente de haber cortado la esquina del manto de Saúl? Yo creo que muchos de nosotros diríamos: es que se le fue la oportunidad. O sea, tuvo la oportunidad para haber tenido un cambio de vida, para dejar de estar durmiendo en las cuevas y ahora poder dormir en el palacio real. Muchos de nosotros diríamos: se está arrepintiendo de la mala decisión que tomó. Algunos otros dirían: ¿por qué no mató mejor a Saúl? Sin embargo, David tenía un remordimiento y una carga en su corazón, sencillamente por haberle cortado la esquina del manto al rey Saúl. ¿Qué es lo que pasó en el corazón de David? ¿De qué manera trató Dios con el corazón de David? David se dio cuenta de algo. Yo me imagino que él llega donde Saúl está cubriendo sus pies, y él llega incitado por los 600 y él quiere matar a Saúl, pero él se detiene, reconociendo que el cumplimiento de la promesa él no tiene que estar inmiscuido. Pero luego dice: le voy a cortar nada más la esquina del manto de Saúl. Cuando le corta el manto, él regresa y con el manto en la mano él se da cuenta de algo. Él reconoce que Saúl es un hombre imperfecto, así como tú y como yo. Él reconoce que Saúl es un hombre que no es conforme al corazón de Dios. Pero en su mano David trae algo muy importante. Trae un pedazo del manto de Saúl. ¿Y sabes qué significa el manto en la vida de Saúl? El reconocimiento de que él es el rey. ¿Y sabes por qué es rey Saúl? ¿Por qué él lo merece? ¿Porque él es bueno, un buen administrador, una buena persona? No, simplemente él es rey porque Dios lo ungió como rey. Quiere decir que lo que David trae en su mano es la autoridad que Dios había puesto sobre la vida de Saúl. Porque el manto es un símbolo de la autoridad de Dios en la vida de Saúl. Y cuando David llega y corta el manto, él no le hace ningún daño a Saúl. ¿Sabes a quién le está haciendo el daño? Al Dios Todopoderoso. Porque no le está haciendo daño a Saúl, está haciéndole daño o va en contra de lo que Dios ha establecido. Sí, Saúl quizás es el peor de los hombres, pero cuando él tiene esa unción de parte de Dios, en ese momento Saúl es el ungido de Dios. Y lo que acaba de hacer David es ir en contra de la autoridad establecida por Dios. Y eso es lo que está ahora matando por dentro a David. David no se había dado cuenta realmente de qué es lo que traía en el corazón, hasta que Dios no lo confronta y le dice: Davidcito, caras vemos, corazones no sabemos, y estás demostrando que eres un niño en lo que respecta a la honra. Te hace falta madurar, David. Y esto lo expresa en el versículo 6. Y dijo a sus hombres David: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Y ahí lo reconoce:
el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él. ¿Por qué? Porque es el ungido de Jehová. Porque Saúl es un hombre con defectos, pero él trae algo representativo de Dios sobre su vida. Ahora, ¿sabes que tú y yo también somos niños en ese aspecto de la honra? Y sabes que Dios necesita confrontarnos hoy para que nos demos cuenta realmente de qué es lo que tenemos en el corazón. Porque muchas veces tú y yo deshonramos al ungido de Jehová. Y para aquellos que ya están pensando algo que no deben de pensar, te voy a hacer la pregunta y me la digas. Aquí, ¿quién es el ungido de Jehová? Dígalo fuerte, ¿quién es el ungido de Jehová aquí? No, pues esta respuesta me encanta, así ya tuvieron participación y no supe lo que dijeron. Ya dijo, el maestro me va a dejar temprano al recreo. ¿Quién es el ungido de Jehová hoy en día? El ungido de Jehová es toda aquella persona que representa una autoridad, un compromiso y una responsabilidad sobre tu vida. Ese es el ungido de Jehová. El ungido de Jehová está bien expresado en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Escúchame, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, ¿a quién se opone? A Dios, no al hombre. Se está oponiendo directamente ¿a quién? A Dios. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora estoy hablando de promesa y de honra, y los dos van de la mano. Por eso es que en este pasaje van juntos. Dios quería demostrarle a David que él era un niño en la cuestión de la honra. Y hoy lo que Dios quiere es que nosotros nos demos cuenta realmente de cómo está nuestro corazón. Porque sabes, en más de alguna ocasión nos hemos comportado como David tocante a la cuestión de la honra. Cuando engañas a tu esposo, ¿me estás escuchando? Cuando engañas a tu esposa, estás yendo y estás cortando la esquina del manto de la unción que Dios dio de esposa a tu esposa y de esposo a tu esposo. Y tú estás creyendo que lo estás haciendo en contra de esta mujer o de este hombre, pero ¿sabes en contra de quién lo estás haciendo? En contra de la unción delegada de Dios sobre tu esposo y sobre tu esposa. Y te estás metiendo en problemas con Dios, porque no has entendido que todo grado de responsabilidad y de autoridad que hay en las demás personas han sido dadas solamente por Dios. Son hombres y son mujeres con defectos, pero representan una autoridad divina sobre tu vida. Por lo menos si no me dice amén. Por eso es que en las pláticas prematrimoniales no nos cansamos de decir: te conviene que tu esposo ame mucho más a Dios, mucho más a Dios, mucho más a Dios que a ti. Te conviene que tu esposa ame mucho más a Dios, mucho más a Dios, mucho más a Dios que a ti. Porque por amor a Dios y por respeto a esa autoridad, nunca va a hacer nada en contra de tu persona. No por lo que seas tú, no porque quién eras tú o quién eres tú, porque eres una persona enojona, enojón, lleno de defectos, avaro, tacaño. Pero por la unción que tiene Dios sobre tu vida, tu esposo o tu esposa te van a respetar y te van a amar.
Pero ¿cómo estamos tocante a la honra? ¿Cuántas veces, hijos, cuántas veces han cortado la orilla del manto de sus padres? Y ahora no agachen la cabeza. Aquí le estoy hablando a todos los hijos de todas las edades. Aquellos hijos que tienen 60 años y todavía tienen a sus padres. Aquellos hijos que oscilan, creo que aquí todos cabemos, del primer día de nacido a los 100 años de edad. ¿Cuántos de nosotros hemos cortado la orilla del manto de nuestros padres? Hay una edad, 16, 30, en que los hijos nos sentimos que todo lo podemos. Sentimos que los papás son arcaicos en sus conceptos. Sentimos que lo que estamos viviendo, nuestros padres nunca lo han vivido. Y sentimos que ya tenemos edad para tomar las decisiones en nuestra vida porque somos autosuficientes. Y entonces en esa edad no permitimos que los padres se inmiscuyan en los problemas. Porque los papás nunca lo van a entender. ¿Cómo va a entender mi papá que mi novia me deje? ¿Cómo va a entender mi papá los problemas que tengo en mi matrimonio? ¿Cómo va a entender? ¿Cómo va a entender? Jóvenes, cuando los papás les dicen, no te juntes con esa persona. Y te estoy hablando a ti, joven, que tienes 50 años. Y te dice acerca de tus amigos que nada más se la pasan en el chupirul. ¿Pero qué haces? Los deshonras. No reconoces la autoridad que ellos tienen de parte de Dios sobre tu vida. ¿Qué hiciste cuando tu papá o tu mamá te dijeron no tengas novio todavía? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Y ahorita qué pasó? Esos noviecitos ya no vienen ni a la iglesia. Pero tú te sentías campeón sin corona. Jovencitos, esta idea de la cultura americana. Me quiero independizar. 18, 19, 20 años, 25 años. Me quiero independizar. Tu padre te dice y tu madre te dice qué vas a hacer fuera de la casa. Eso de quererte independizar es querer vivir la vida disoluta sin querer de dar cuentas a nadie. ¿Y sabes qué significa eso? Cortar el manto, la orilla del manto de la unción de padres sobre tu vida. ¿Cómo está tu corazón respecto a la honra? ¿Cómo está tu corazón respecto a la honra? Cuando te dicen, no abandones la carrera. Ay, no, es que descubrí que no me gusta, no me gusta ciencias de la comunicación. Ya no está Andrea. Ya vas a terminar y descubriste que no te gusta ciencias de la comunicación. No, no me gusta ciencias, me la voy a abandonar. Y te vas. Y después terminas en el peor de los trabajos, terminas en la peor de las vidas, solamente porque tu concepto de honra no lo estabas entendiendo. ¿Están aquí? Ahora vamos más rápido, porque ya estoy viendo que se me están durmiendo. ¿O le seguimos? ¿Cuántas veces has cortado el manto de tu jefe? El manto de honra de tu jefe. ¿Cuántas veces lo has cortado? El del tránsito. ¿Cuántas veces lo has cortado? Ahí te va uno pesado. Y espero que como hijos de Dios restauremos esa situación. ¿Cuántas veces has cortado el manto de autoridad que Dios le dio a Hacienda? ¿Cómo andan las placas de tu carro? ¿Cómo andan las placas de tu carro? ¿Traes licencia para conducir? ¿Ya pagaste tus impuestos? ¿Ya pagaste la tenencia de tu casa? ¿Cómo se llama? La tenencia de la tierra, ¿va? ¿Ya lo pagaste? ¡Wow!
Y si te digo que ellos también son los ungidos de Dios, ¿me lo creerías? ¿O te vuelvo a leer lo que dice Romanos 13, versículo 1? Ahora, Dios está enseñándole a David cómo está tu corazón tocante a la honra. Porque la promesa no va a ser cumplida en tu vida hasta que no arregles tu corazón. Ovejas, ¿cuántas ovejas hay aquí? ¿Cuántas veces has cortado la orilla del manto de tu pastor? ¿Sabes que tu pastor tiene un alto grado de responsabilidad ante Dios por tu vida? ¿Sabes que cuando llega alguien nuevo aquí y decide ser miembro de la iglesia, yo me confronto entre alegría y entre temor? Porque lo que están haciendo es poniendo una gran responsabilidad ante Dios por su vida. ¿Sabes que tu pastor tiene esa responsabilidad? Y eso lo hace tener autoridad espiritual solamente sobre tu vida. Cuando tú no reconoces su autoridad espiritual sobre tu vida, estás cortando el manto de la unción que Dios ha puesto sobre su vida. Cuando tú le faltas al respeto, burlándote de su mensaje, menospreciando la palabra que te expresa cada domingo, tú cortas el manto que Dios ha puesto de autoridad sobre su vida. ¿Estás conmigo? ¿O eso ya no te gustó? Cuando menosprecias el consejo que tu pastor te está dando. Esto me encanta. Es sarcasmo. He tenido en la oficina a las mismas personas por años en consejería. Siempre la misma historia. Y siempre les digo, tenemos que iniciar por un principio. El primer escalón, la letra A. Hazlo y después vemos. Se van, se siguen congregando, pasa un año, pasa 2 años, ya no aguantan y vuelven a caer en la oficina. Pastor, necesito el consejo. ¿Hiciste la letra A? No, pero necesito que me escuche. Y se vuelve a repetir. Y se vuelve a repetir. Y se vuelve a repetir. Qué tremendo es eso, ¿no? Qué tremendo es eso. Cuando tú le tratas como si fuera una oveja más del redil, menospreciando siquiera el saludarle, estás cortando el manto de autoridad espiritual que hay sobre él. ¿Lo sabías? Porque no es una oveja más. ¿Quién crees que es? Es tu pastor. Pues gracias por ese amén. Y según la escritura, checa lo que dice la Biblia de tu pastor. Hechos 20:28. Por tanto, Dios le dice al pastor, por tanto, mira por vosotros, o sea, cuida tu testimonio, cuida tu integridad, pero por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Escúchame, no es una idea humana, es Dios dando el llamado y el ministerio para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. Y Hebreos 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ahora checa lo que dice. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta al Señor, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque si el pastor se queja, no es provechoso para las ovejas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ahora, la pregunta es, ¿por qué cortamos tan fácilmente con la honra? Por lo que dice el versículo 3 con David. 1 Samuel capítulo 24, verso 3. Dice que Saúl llegó a un lugar donde había una cueva. Allí los pastores se acostumbraban a encerrar sus ovejas y allí también estaban escondidos David y su gente. Estoy leyendo lenguaje sencillo. Dice de esta manera:
Saúl entró a la cueva, ¿a qué creen? A hacer sus necesidades. ¿Por qué se animó David a cortarle el manto a Saúl? Porque Saúl estaba en una situación para nada en donde imponía respeto. ¿A alguno de ustedes les gusta ser visto cuando están haciendo sus necesidades? ¿Cómo se sienten? Vulnerables, indefensos. Entonces David ve vulnerable, ve indefenso a Saúl. Se le hace fácil cortarle el manto. Así como ves a tu esposita de indefensa, de vulnerable, de gritona o lo que tú quieras, eso no te da ninguna autoridad para pasar por la autoridad que Dios le ha dado como tu esposa. ¿Me escuchaste? Así como ves a tu esposo gordito, ¿verdad? Fellito, ya pelón. Esposa, eso no te da ninguna autoridad para pasar por encima de la autoridad que Dios ha puesto sobre su persona. Hijos, me encanta, hijos. Cuando están chiquititos, les preguntan, ¿y cómo es tu papá? Y el niño dice, es grandotote, es un gigante, me carga y me sube en su cuello, y yo estoy en las alturas. Y cuando creces, te das cuenta que tu papá. Eso no te da ninguna autoridad para pasar por alto la autoridad que Dios ha puesto sobre su persona y sobre su vida en tu persona. Cuando te para el tránsito allá afuera, tú mides 1.80, estás fuertote, grandote, como Jorge, ¿verdad? Sí, que impone. Y se acerca el tránsito, flaquito, ¿verdad? Con los pelitos rebeldes. Mal vestido, de tránsito, pero mal vestido. Eso no nos da ninguna autoridad para pasar por alto la unción o la delegación que Dios le dio. Aunque veas a tu pastor tan sencillo y tan horrible como lo quieras ver, representa una autoridad. ¿Me estoy explicando, familia? ¿Sabían que estoy estudiando la maestría en teología? Pues eso es buenísimo. ¿Por qué lo hacemos? Porque llega el momento en que vemos la debilidad humana, los defectos de quien tiene autoridad delegada por Dios. No es agradable que alguien lo vean haciendo del baño. ¿Se acuerdan cómo agarraron al tigre de Santa Julia? Si no lo encuentran así, no lo agarran. También por lo que dice el siguiente verso, entonces los hombres de David le dijeron, ¿sabes qué representa eso? La influencia de tus amigos, de tus amistades, de tus conocidos, que te dicen, ¿para qué respetas a tu esposa? Vámonos a tomar. ¿Para qué respetas a tu esposo? Vámonos a hacer aquello. Vámonos a independizar, ya es tiempo de que estás. En la secundaria decían esto, ya estás grandecito, ¿no? Para que tú le des unos buenos a tu papá. Eso es lo que decían en la secundaria, cuando yo iba a la secundaria. Tus amigos te influencian para hacer lo negativo. Entonces nosotros no debemos de dejarnos influenciar, mis amados. No seamos influenciables. Nos gana la influencia cuando no leemos la palabra de Dios. Y pensamos que Dios dijo, y haz con tus enemigos como tú quieras. Eso es falso. Dios nunca dijo eso. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. La conclusión la encontramos en los siguientes versículos. Y dijo David a sus hombres, guárdeme el Señor de hacer tal cosa contra Saúl, el ungido de Dios. Porque David sabía que Saúl era un líder dañado, pero David sabía que él no tenía nada que hacer para ayudarle a Dios a cumplir su promesa. David entendía claramente que él no tenía que quitarlo de en medio. David sabía muy bien que Dios se iba a encargar de eso. Es lo que tienes que saber ahorita, mi hermano. Dios tiene una promesa para ti. No te corresponde hacer lo imposible a ti. Déjale a Dios lo imposible. Amén.
David sabía que tenía que reconocer la autoridad de Dios. Si él no lo reconocía, él estaba mal. Por eso Dios probó su corazón y David se dio cuenta que estaba muy mal tocante a la honra. La pregunta es: ¿cómo estás tú tocante a la honra? Para que se pueda cumplir la promesa, tú tienes que vivir bien en cuanto a la honra. ¿Cómo está tu corazón? Cierra tus ojos, por favor.